cuando ya. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ashley Copete y les voy a presentar este stand que se llama Entre el uso y el comercio. Este stand tiene como finalidad el observar cómo cosas que antes eran usadas netamente por una necesidad se transformaron en algo totalmente comercial. Si me acompañan, vamos a hacer un recorrido durante todas estas piezas que tienen tanta historia y es importante que las conozcamos. Pues sale el mapa. Bueno, si me acompañan por acá, vamos a encontrar un mapa de Colombia en donde vamos a tener las distintas tribus y también que han sido muy importantes. Como en La Guajira vamos a tener piezas como lo que son el sira, la mochila y 3 tipos de mochila que son guayú. También vamos a tener en esta parte del Chocó que vamos a tener la barca de los espíritus. Acá en el Cauca que vamos a tener el bastón de mando y también en el Amazonas que vamos a tener lo que es la máscara que es de la tribu Ticuna. Esta sección que se llama acá se llama Objetos Sagrados en Hogares Contemporáneos. ¿En qué consiste? Muchas veces tenemos objetos en nuestras casas, digamos que los vemos porque son bellos, pero en realidad no sabemos por qué están, como lo es esta arca de acá. Esta arca es una arca que nos la ha prestado el Museo Nacional de 1960. Resulta que la historia de esta arca consiste en que hay el del pueblo, digamos, que ellos tenían, era el Jaibaná. El Jaibaná solamente es intercesor entre los dioses y el pueblo. Resulta que ese intercesor entre los dioses y el pueblo lo que hacía era construir una barca que tenía 2 pisos. El piso de arriba eran los espíritus buenos y el piso de abajo, y por eso está así encerrado, son los espíritus malos. El piso de arriba lo que hacía era cuidar, digamos, a todas las personas del pueblo, mientras que el piso de abajo, digamos, cuando se quería enfermar a alguien solamente bastaba con que se saliera uno de los espíritus, porque si se salían más espíritus lo que ocurría era que los podían, digamos, hasta matar. Entonces desde ahí que ellos empiezan a orarle a toda la comunidad de arriba, a todos los espíritus que estaban arriba, para que se pueda, digamos, proteger a su pueblo. Y uno se preguntará por qué en esta estructura hay pistolas y hay espadas. Resulta que ellos se inspiraban en lo que hicieron los españoles cuando llegaron acá. ¿Por qué? Porque ellos veían que estos tenían espadas y también tenían pistolas. Entonces lo que hicieron fue tomar ese ejemplo para que protegieran a su mismo pueblo, pero también cuando era necesario atacar espíritus malos, se atacaran. Con el paso del tiempo, en una expedición se dieron cuenta de este tipo de productos y lo que hicieron fue volverlos algo totalmente comercial y los vemos hoy en día en nuestras casas como tenemos la fotografía de ahí arriba. Luego, si continuamos por este lado, tenemos 2 gráficos como piezas. La pieza que tenemos acá es una pieza que está basada, digamos, en la tribu Ticuna, que está ubicada en el Amazonas. Resulta que esta era una pieza que se caracterizaba en que las personas lo usaban en una ceremonia o en un ritual que se llama el pelazón. ¿En qué consistía el pelazón? El pelazón es un ritual en el cual cuando a la mujer le llega la menarquia, es decir, su primera menstruación, es aislada de la tribu. Cuando es aislada de la tribu, después pasa un tiempo en el que tiene el periodo, la vuelven y lo que hacen es arrancarle el cabello. Con el tiempo esto, digamos, fue disminuyendo y lo que hacen es que aunque aún siguen teniendo la misma tradición, ya es un poco más suave y entonces lo que hacen es cortarles el cabello con tijeras. Resulta que este que tenemos acá es un bastón ceremonial. Este bastón ceremonial era usado por el Jaibaná, solamente él lo podía utilizar. Si lo vemos es muy delgado y además de eso era él el que dirigía todas y cada una de las ceremonias. Con el tiempo se fue utilizando muchísimo en lo que son adornos de nuestra casa y por eso lo vemos acá, como un adorno y como un adorno. Luego, si vamos más adelante, tenemos estas 4 piezas que son como la evolución de los tejidos guayú. Esta pieza que tenemos acá principalmente es una pieza que nos ha prestado el Museo Nacional y el Centro Antropológico, que es de 1930. Esta historia resulta que es cuando la tribu guayú se topa con una comunidad de hermanas, comunidades espirituales, y estas hermanas empiezan a enseñarles y les empiezan a evangelizar.
Es por eso que en la mochila vemos la aparición de ángeles. Y también les enseñan a tejer en crochet, lo que cambia totalmente la idea de lo que se estaba de lo que se estaba haciendo, porque ya no se continúa con la misma tradición. La que tenemos acá se llama un sirra o un fajón. Era utilizado por los hombres para adornar sus vestuarios o también en algunos casos en las mantas fúnebres. La técnica que tiene esto es bastante compleja porque resulta que es una técnica en la que lo que me forma el fondo de un lado es el que me forma la figura al otro lado. Si observamos acá, por este lado, la parte que está azul del fondo es el que me forma la figura al otro lado y viceversa. Es una técnica bastante complicada y hoy en día pocas mujeres logran realizarla. ¿Por qué? Porque resulta que también era una tradición que se heredaba. Las mamás, que eran estas abuelas, lo que hacían era escoger a cuál de sus nietas le iban a dejar el legado. Si de ellas tenían 5, de las cuales podían, digamos, tener solamente una, la tradición, a ellas se la daban. Pero si también consideraban que ninguna era la apropiada, no se la daban. Y fue ahí en donde se fue perdiendo. Además, las jóvenes se empezaron a desinteresar porque era un tejido bastante complejo. La que tenemos acá es una capatera también de la tribu Wayuu de los años 1940. Era utilizada por los hombres en donde guardaban sus chinchorros, es decir, sus hamacas y todas las cosas que necesitaban en sus viajes. Entonces se decidía tener todo este tipo de cosas necesarias para que no les faltara nada en cada uno de sus travesías. Resulta que es por eso que era tan importante que se realizara de la mejor manera, porque en dado caso de que se dañara, para ellos era de una algo terrible. Y la que tenemos acá es una mochila, que son como las primeras cosas que empezaban a hacer las niñas cuando tenían de 10 a 12 años. Era como lo básico que tú tenías que aprender, y nada más con 10 a 12 años en la muestra se ve cómo tienen tanta técnica. La combinación de colores, inclusive los signos que se utilizan, son muy característicos de ellos. Y ya casi para terminar nuestro recorrido vamos a encontrar este tipo que se llama los huérregues. Los huérregues eran estructuras utilizadas y su uso inicial era el transporte y el almacenamiento de agua. Resulta que con el tiempo lo que ellos hacían era plasmar todo lo que veían en sus huérregues. Es por eso que vemos en los huérregues como las formas de pescadores y los ganaderos, toda su actividad. Ellos son del Chocó, en la parte del Pacífico, y resulta que es la tribu Huaynal. Con el tiempo esta tribu Huaynal, lastimosamente, lo que hace es que es desplazada y llega aquí a Bogotá. Cuando llega aquí a Bogotá empiezan a hacer todos los trámites para intentar volver a traer este huérregue, porque el huérregue solamente crece en la selva húmeda del Chocó. Cuando empiezan a traer este huérregue, lo que ocurre es que empiezan a plasmar otra vez lo que ven, pero que era lo único que podían ver aquí en Bogotá, simplemente edificios y construcciones. Es por eso que hacen este tipo de huérregues, en donde plasman los ladrillos, y ellos se identifican con cada cosa que ven. Ya con el tiempo, al empezar, y también los diseñadores, y poder almacenar un poco la materia prima, ya que cada vez que tú arrancas una hoja de huérregue se demora 3 meses en volver a crecer, ellos empiezan a hacer este tipo de huérregues sumamente grandes, en donde hacen también y utilizan materias como son el hilo de cobre, que en este caso es este huérregue el que tiene. Ya también hace que su precio aumente y el tamaño y la técnica sea más complicada. Muchísimas gracias. Lo que queremos que te quede de este stand es que es muy importante que conozcamos lo que tenemos y el por qué adquirimos una artesanía. Conocer el valor de una artesanía genera que nosotros podamos ir más allá y que sepamos valorar cada cosa y cada adorno, digamos, y cada toque que le vamos a dar en nuestra casa, porque una artesanía genera un toque agradable para nuestro hogar. Gracias.